Hoy en día prácticamente todos tenemos un teléfono móvil en el que hacemos de todo menos hablar, porque pues ahí la gente ve televisión, algunos ven películas, otros siguen los deportes, algunos otros tienen sus juegos ahí, otros ven tutoriales, otros escuchamos música, etc. Pero una de las cosas que más hacemos con el móvil es interactuar, ya sea por medio del Facebook, del WhatsApp o de Instagram. Y cuando entramos a esas redes, vemos que la gente comenta lo que otros escriben o publican. Sin embargo, lo que sobresale son los comentarios negativos. Podemos notar la cantidad de comentarios feos de la gente y vemos cómo alguien que comete cualquier falla es atacado o alguien que por su apariencia es criticado. Y constantemente vemos gente atacando a otra gente, casi siempre desconocidos. Pero yendo a la Biblia encontramos que aunque no habían esas redes cibernéticas, desgraciadamente sí había gente que se dedicaba a atacar a otras personas. El Evangelio de Juan, capítulo 9, del 1 al 3, nos dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vemos que aquí se ataca a alguien con una pregunta muy maliciosa. En la Biblia se menciona mucha gente ciega, porque en ese tiempo no había, la oftalmología no era como hoy en día, y eventualmente muchos quedaban ciegos. Pero este hombre dice la Biblia que nació ciego. Pero notemos la pregunta que hacen los discípulos. Ellos preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Entendimos la pregunta? Yo creo que sí. La pregunta no es: Señor, ¿es esto a consecuencia del pecado? No. La pregunta tampoco fue: Señor, ¿hubo algún pecado que justifique que haya nacido así? No. La pregunta no es si el hombre es un pecador. La pregunta fue: ¿quién pecó, él o sus padres? ¿A qué se debe una pregunta así? Miren, pues en el tiempo de Jesús los fariseos enseñaban que la gente debía vivir en perfecta salud y que debían vivir con prosperidad, que debían vivir una vida muy cómoda, y explicaban que los problemas que alguien enfrentaba eran a consecuencia del pecado. Si usted enfermaba es porque había pecado. Si alguien tenía un niño con una condición especial era porque Dios lo castigó por su pecado. O si había problemas económicos eran a consecuencia del pecado. Los maestros de la ley eran muy orgullosos y al dirigirse al grueso del pueblo les decían que había gente con manchas o que había gente que eran manchas. Así es, usaban la palabra manchas. Si había alguien que era pobre, pues era una mancha leve. Si había una persona enferma, era una mancha más grave. Si padecía una enfermedad crónica, tenía una mancha muy grave. Por eso a los leprosos los mandaban lejos de la sociedad para que nadie los tocara. Así calificaban a las personas que estaban en desgracia, como manchas, explicando que si alguien batallaba en su vida es porque había pecado y sufría porque había pecado, ya sea esa persona o sus padres. Esta es una teología farisea, no cristiana. Y yo me pregunto, ¿por qué? Si no es una teología cristiana, sino farisea, hoy en día tantos cristianos creen lo mismo. Y así hemos aprendido a ir buscando culpables. ¿Será acaso la voluntad de Dios que nos juzguemos unos a otros? ¿O dijo Jesús que no juzguemos para que no seamos juzgados? ¿O acaso es la voluntad de Dios que yo esté examinando la vida de los demás? ¿O dijo Jesús que antes de hacerlo me examine a mí mismo y la viga que hay en mi ojo? Hay algo a donde quiero que lleguemos, porque este hombre estaba ciego y era relativamente joven, porque después de sanarlo Jesús, los fariseos van delante de sus padres para preguntarles. Le preguntan diciendo: este es vuestro hijo que ustedes decían que nació ciego, ¿cómo es que ve ahora? Y ellos le dicen pues que le pregunten a él, porque él ya tiene edad para responder por sí mismo. Era un joven, pero con edad suficiente para razonar. Yo quiero decirles que hay una plaga hoy en día que está acabando con la juventud, no solo en nuestro país, y son la tristeza y la depresión. Podemos preguntar a cualquier trabajador de la salud, a cualquier persona que tiene que ver con programas para jóvenes, o a cualquier equipo pastoral de cualquier sociedad, y le dirán que en todas las instituciones llegan jóvenes que dicen: yo no sirvo, no valgo para nada, nadie me ama, todos me han abandonado. O el clásico: mis padres no me entienden, no tengo amigos. Particularmente tienen una visión negativa de la vida y de sí mismos.
Hoy en día hay mucha gente que creen que son un error, que su vida es un error. Quizás usted mismo lo ha pensado en algún momento. Entonces, mucha gente creció con ese sentimiento de que fueron concebidos como un error. Y muchas veces los adultos hablamos y decimos cada cosa sin pensar en el impacto que tienen nuestras palabras. Pues yo he escuchado gente que dice, y ya no íbamos a tener más hijos, pero nos equivocamos y nació el pequeño. O me salieron mal las cuentas y ahora tenemos un hijo de más. Peor aún, alguien que dijo, por tu culpa tuve que dejar mis estudios, por tu culpa tuve que renunciar a mis sueños. Alguien más que le dijo a su hijo, yo te iba a abortar, pero te aferraste a vivir. Y ahí estás. ¿Cómo causa dolor que papá y mamá digan que fuiste un error? Y escuchamos, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Nació ciego porque él cometió un error o porque sus padres cometieron el error? Eso explica por qué hay tanta gente que sienten que su vida no tiene sentido ni valor. Eso explica por qué hay tanto joven que se da al vicio, al sexo fácil, a las drogas, al alcohol, o de esas jovencitas que se matan toda la noche bailando a ritmos degradantes, porque están buscando la manera de acallar esa voz interior que les dice, tú no sirves porque eres un error. Pero tenemos que entender que esa voz no es de Dios. Cuando usted permite que esa voz le diga que no tiene valor ni futuro y que a nadie le ama o que a nadie le interesas, esa voz no es de Dios. Porque la Biblia, la palabra de Dios nos dice que Dios nos creó y que somos su creación más preciosa, que somos su obra maestra. La Biblia nos dice que usted y yo existimos porque Dios nos planificó, porque Dios dijo voy a crear un mundo, voy a formar una humanidad y voy a hacer gente, a crear hombres y mujeres, porque Dios dijo que lo iba a hacer a usted y a mí a imagen y semejanza de Dios. Desde que éramos un embrión, antes que nuestra misma madre lo supiera, Dios ya nos amaba. Desde ese momento Dios le tiene en su memoria. No somos ningún error. Usted tiene vida porque Dios lo ha decidido, porque Dios lo formó, porque Dios me hizo. Hay mucha gente que vive sin propósito en la vida, sin saber para qué Dios los creó. Y hay mucha gente que odia su vida. Aún cristianos que blasfeman cuando oran. Hay gente que le ha pedido a Dios que los mate y viven anhelando la muerte. Hasta gente que ha intentado el suicidio. ¿Por qué? Porque no encuentran un propósito para su vida. Yo les tengo que decir que el suicidio no es opción, que decir yo odio mi vida no es una opción. La opción es descubrir el propósito de Dios para su vida. Y Jesús lo dice muy claramente en Juan 9:3. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo dice muy claramente, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esta enfermedad es para que las obras de Dios se manifiesten. Esta enfermedad no es el resultado del pecado. ¿Entiende usted lo que está diciendo Jesús? Este hombre tiene un problema no porque sea malo, porque esté recibiendo un castigo divino. Nació con un problema para que luche y lo supere y que Dios se glorifique en ello. Porque Dios quiere glorificarse en tu vida, en mi vida. Y el que alguien tenga un problema o situación negativa o de dolor no es motivo ni el momento de decir mi vida se acabó. Es momento de decir, ahora Dios va a comenzar a obrar y voy a ver un milagro en mi vida. Dios va a comenzar a obrar y voy a ver un milagro en mi vida. Porque si Dios ha permitido esto es para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús sanó a ese hombre. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y en cuanto el hombre se lava, comienza a ver. El que nunca había visto luz, recibió la luz de quien es la luz del mundo, del mismo Señor Jesucristo. Si usted entiende lo que lee, la palabra de Dios nos está diciendo que si Dios ha permitido una situación negativa en nuestra vida, es para que la superemos en el nombre de Jesús. No es para que digamos, no puedo hacer nada, ni para que nos pasemos la vida llorando pensando que ya no hay más futuro, sintiendo lástima por sí mismo. Dios dice que valemos mucho. Si alguien te dijo que no tienes valor, ¿a quién le vas a creer? ¿A esa persona o a Dios? La Biblia dice que Dios nos conoce, que nos formó a su imagen y semejanza. Habrá gente que te dirá, mira, nunca vas a llegar a nada en la vida. Son como nubes que lo persiguen a uno tratando de que creamos que no se puede. Pero Dios dice que sí, que si me acerco a Él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no caigamos en otro error. Porque podemos pensar que lo podemos lograr solos. Ese es un error mayor.
porque solo no podemos, pero con Cristo sí podemos. Fuera de la fe no podemos, pero en Cristo sí podemos. En Cristo podemos dejar las malas costumbres, resistir las tentaciones. En Cristo puedo ser fiel. Usted puede ser fiel. Puedo ser un buen padre. En Cristo puedo ser un buen obrero. En Cristo usted puede tener éxito en la vida. La diferencia es estar en Cristo o no. Cuando llegas a Cristo comprendes que Dios tiene un plan para tu vida. Y comprendes que todas las cosas que creías que habían pasado por azar son parte del plan de Dios para tu vida y que Dios tiene un plan de viaje para ti. Y si pasaste por esos momentos duros, es para que ahora que recibiste la consolación, puedas consolar a otros con la consolación que recibiste de parte de Dios. Eso no quiere decir que todo mundo vaya a ser sanado físicamente, pero sí quiere decir que todo mundo puede ser sanado espiritualmente. Hay personas que no les duele nada, pero están completamente perdidos. Y yo conozco gente de fe que padecen, que están ciegos, que tienen dolores, que no pueden moverse, pero son sanos en espíritu y viven plenos en Cristo, con esa sanidad integral que viene de parte de Dios. Cuando usted pregunta, ¿quién pecó? Eso no es palabra de Dios, eso es parte de lo que es la hechicería, porque está buscando respuestas humanas a los asuntos divinos. Entonces es importante acercarnos a Dios con humildad y es importante abrir nuestra mente y nuestro corazón al Dios que puede hacer cosas grandes con nosotros. Y si tu vida ha enfrentado el dolor de sentir que no tiene propósito o no tiene el sentido, que no vas por ningún lado, hoy Dios quiere que entiendas que no eres ningún error. Dios quiere que entiendas que Él tiene un plan para tu vida. Dios quiere que sepas que ese problema que lo ves como un error, Él lo puede solucionar y hacer que lo que comenzó como error sea un motivo para dar gloria a Dios. Yo quiero hablarle a usted hoy. El mundo y la cultura popular le dicen que no vale nada, que si no tienes el móvil más moderno, que si no usas los tenis más caros no vales nada, que si no vas al restaurante o al mall de moda no tienes valor. Para el mundo tu valor depende de esas cosas, pero Dios nos recuerda que nuestra vida no depende de la abundancia de las cosas que poseemos. Nuestro valor depende de lo que Jesús hizo antes que usted y yo naciéramos. Cuando vengan esos pensamientos de querer escapar y de no saber qué hacer, podemos decir que hemos conocido a Cristo. Él ha dicho que los problemas que enfrentamos los seres humanos no son para destruirnos, sino para que Dios se glorifique por medio de ellos. Que todo el mal que hice, que quedó disperso y todo lo que a veces, aunque aún nos avergüenza, se ha convertido en motivo de alegría y gozo. Y al ver lo que Dios hizo en nuestras vidas, podemos entender que lo que comenzó como un error, Dios lo cambió en bendición. ¿Ha pensado usted alguna vez, o alguien le ha dicho que es un error? ¿Alguien le ha dicho que usted fue concebido por error? ¿A alguien de ustedes les han dicho que no es digno de estar en el camino de Dios o tener un ministerio? ¿Ha pensado acaso acabar con su vida porque cree que su vida no tiene sentido? ¿Ha pensado dejar el camino de Dios porque siente pena o vergüenza por algo? Si alguna vez ha cruzado por su mente este pensamiento, hoy le digo en el nombre del Señor, que Dios ha puesto el medio para que este mensaje llegue a su vida, precisamente hoy, porque Dios desea que salga con una nueva mentalidad, con una nueva forma de apreciar la vida, porque desde la fundación del mundo Dios te planificó, Dios te soñó, Dios te puso en su mente y hoy te llama a que te abraces de Él, de su fe, que cumplas el propósito de Dios en tu vida y que Dios se glorifique en ti.